Les saludo en el nombre del Señor. En esta hora quiero invitarle a tener una respuesta en cuanto a qué significa la resurrección de Jesús para ti y también para el mundo. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para usted? ¿Qué significa la resurrección de Jesús para el mundo? ¿Qué implicancia tiene la resurrección para nuestros días, atormentados por el pánico y el temor a la muerte? Y este es un tema de los más importantes que cada persona en este mundo debe escuchar y aceptar. Sabemos que el mundo está pasando en pánico frente al COVID-19 y además, cierto, hay un pánico relacionado a la muerte misma. El peligro de ser infectado por el virus y dejar este mundo para siempre. Pero la Biblia nos enseña que la muerte no es lo último, sino que Dios ofrece una esperanza grandiosa para que tratemos con nuestros temores. Esa esperanza no está en la vacuna contra el COVID-19 ni los avances científicos, que si bien obviamente esperamos que vengan y gracias a Dios por toda la implementación sanitaria que se ha instaurado contra este mal, pero realmente esas cosas no van a ser suficientes cuando ya sea con contagio y muerte por el coronavirus o de muerte natural, usted y yo tengamos que ser llamados a dar cuenta al Señor. Es importante entonces que cada uno podamos considerar lo que el Señor le dijo a Pedro sobre la confianza que usted y yo debemos tener al enfrentar el peligro de la muerte. Cuando Pedro prometió al Señor no negarle en el tiempo que iba a ser acusado por andar, cierto, con el sedicioso Jesús. Así era cierto el enfoque que tenían los fariseos de Jesús. Y sabemos, cierto, que Jesús realmente le dijo a Pedro algo muy importante frente al peligro que él iba a enfrentar cuando Jesús, cierto, iba a ir a todo el proceso que significaba llevar, cierto, lo que significaba, cierto, el proceso jurídico de acusación, cierto, todo lo que significó acusar a Jesús injustamente y llevarlo a la cruz. Jesús le dijo a Pedro, no se turbe vuestro corazón. Esto está en Juan capítulo 14, versículos 1 al 6. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero el punto que quiero resaltar de lo que el Señor resalta y enfatiza, cierto, el apóstol Pedro. Pedro, no te turbes, no tengas miedo en vuestro corazón. Si crees en Dios, también cree en mí. ¿En qué sentido creer en Jesús? En el sentido de que si nosotros pasamos, cierto, el valle de la muerte, hay una casa que el Señor tiene preparada. Si así no fuera, Él ya lo habría dicho. Entonces, para llegar a esa casa, hay un camino y ese camino es el Señor. Ahora, Jesús dio una gran promesa que fue certificada por su propia resurrección, cuando manifestó su poder al resucitar a Lázaro, que hacía 3 días había muerto. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, tenemos que aprender en esta hora, ¿cierto?, que es importante enfocarnos en algunas razones por qué tiene tanta relevancia para ti y para mí la resurrección de Jesús. El domingo, cuando Jesús resucitó, para muchos es un día solo de vacaciones y feriados para pasarlo bien. Para muchos creyentes es un día de celebración, ¿cierto? Muchas cosas, menos, ¿cierto?, realmente de lo que es importante en la vida de cada creyente, especialmente, ¿cierto?, la muerte y la resurrección de Jesús. Así como el viernes de esta semana se recordó la crucifixión y muerte de nuestro Señor,
el domingo de resurrección o de Pascua celebra realmente la resurrección. Ahora, ¿por qué los cristianos han celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia? ¿Qué significa o qué implicancias tiene la resurrección en nuestra vida cristiana? La realidad es que Jesús resucitó y esta verdad, esta gran realidad, la Biblia nos muestra que realmente esta realidad de Jesús está ahora a la diestra del Padre para interceder por los que le aman. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿qué significa? Una de las cosas más importantes que debemos entender es que la resurrección, y el punto número 1 que quiero resaltar, la resurrección de Jesús avala, cierto, que las profecías fueron cumplidas en él. Eso significa que la resurrección de Jesús confirma la verdad de la Biblia, las Escrituras, lo que el Señor estableció en cuanto a la persona del Mesías, el Hijo de Dios que vendría. Algunos soldados romanos clavaron a Jesús sobre la cruz a las 9 del día viernes. A las 3 de la tarde había muerto. Algunos amigos vinieron en busca de su cuerpo. Lo envolvieron en sábanas funerarias y lo colocaron dentro de una tumba. No había tiempo para llevar a cabo los ritos corrientes. Faltaban pocas horas para el sábado judío. Ningún judío podía tocar un cadáver en día sábado, pues quedaría contaminado y no podría participar de las ceremonias religiosas de ese día. Y una vez que había terminado, cierto, el día de reposo, algunas mujeres vinieron con especias y ungüentos. Era muy temprano el primer día de la semana. Y por respeto y amor al Señor querían llevar a cabo todos los ritos correspondientes. Al llegar a la entrada de la tumba, vieron con asombro que la enorme piedra que la cubría había sido movida a un costado. Al entrar, temerosas, comprobaron que allí no estaba el cuerpo de Jesús. 2 mensajeros angelicales les informaron que Jesús había resucitado. Gloria al Señor. Ellas fueron las primeras en descubrir la realidad de la resurrección. Las mujeres corrieron de vuelta donde los discípulos se hallaban y les contaron acerca de la realidad de la resurrección. La reacción de los discípulos fue muy extraña. La Biblia dice, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. La palabra locura es un término médico que usaban los griegos para describir la charla desarticulada de una mente afiebrada e insana. Los discípulos no estaban convencidos de la resurrección. Pero ¿qué pasó? Realmente, cuando Jesús se les apareció a ellos de una manera personal en el camino a Emaús, les hizo ver, dice la Biblia, a través de todas las escrituras, que la resurrección no era un cuento, estaba profetizado. Y vemos, cierto, que esa acción del Señor al ganarse al lado de los discípulos el camino a Emaús muestra, cierto, la importancia que le dio a las escrituras al realmente mostrarle por la Biblia que lo que estaba sucediendo ante sus ojos era una realidad que la profecía y las escrituras habían establecido. Y por lo tanto, cierto, la resurrección de Jesús certifica que las escrituras realmente son verdad. La Biblia dice que más a ellos les parecía locura las palabras de ellas. Estoy ahora leyendo en Lucas 24:11. Lucas 24:11 al 20. Vemos, cierto, esta compañía que Jesús tuvo, cierto, con los discípulos cuando aún no le reconocían en el camino a Emaús. Y la Biblia dice que, pero levantándose Pedro, versículo 12, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén.
e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió, dice, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron, cierto, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Ahora dice el versículo 21, y ellos dicen al Señor que todavía no disciernen quién está al lado de ellos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, obviamente vemos ahora la respuesta del Señor, y reprendiendo a estos discípulos. El Señor dice, versículo 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Esto nos muestra el Señor, cierto, certificando que la realidad de su resurrección ratifica la verdad y la veracidad de la palabra del Señor. Y Él pregunta, versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Amén. Entonces el Señor, cierto, se encargó de mostrarles. De hecho, Él ya había hablado a ellos antes de su muerte de lo que iba a suceder, pero ellos no creyeron. Se fueron tristes, cada uno a su lugar. Pero luego que Él resucitó, Él mostró por la palabra, cierto, quién realmente era Él, una vez más, para decir: la Escritura es verdad. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de todo el tema del Pentateuco. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos habla, cierto, de la promesa del Señor, que de la descendencia de la mujer iba a venir, cierto, el Mesías. Luego, cierto, vemos que Dios levanta, cierto, a un Noé para realmente dar la gracia de la salvación y comenzar un nuevo plan a través de Abraham hasta, cierto, llegar a Jesús, quien, cierto, vino del cielo. En Isaías 53 y Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Isaías 53, versículos 10 al 12, una profecía, cierto, hecha 700 años antes del Señor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, dice, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orado por los transgresores. Amén. Recuerda que en la cruz Él oró por los transgresores. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y la Biblia dice, cierto, que Él fue realmente que por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y vamos a ver el segundo punto sobre la importancia de lo que aún la profecía decía sobre la justificación en base no solamente a su muerte, sino también en cuanto a su resurrección. Entonces, Dios nos muestra a través de la resurrección de Jesús que la Biblia y la palabra de Dios es veraz. Y aún cierto el Salmo 16, por ejemplo, versículo 10 al 11, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y aquí está hablando Jesús en este Salmo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. 3 días y 3 noches estuvo, cierto, sepultado. Pero luego, cierto, la Biblia nos muestra que no iba Dios a permitir que el santo Dios, el santo encarnado, Dios encarnado, podría haber corrupción. No se echó, cierto, agusanado, sino que se levantó de la tumba. Me mostrarás, dice, la senda de la vida. Estoy leyendo el Salmo 16, versículos 10 al 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sabe que el Señor, cuando realmente, cierto, ascendió a los cielos, no solamente restauró la gloria que Él tenía al comienzo, sino que también Él se gozó de todo lo que significaba, cierto, su sacrificio por ti y por mí, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Entonces, la resurrección de Jesús certifica y realmente la veracidad de la palabra del Señor en cuanto, cierto, a las profecías. También la resurrección de Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Quiero repetir, cierto, este punto importante. Quiero decir que es importante la resurrección, porque la resurrección de Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Yo sé que la palabra evangelio en muchos lugares, cierto, se ha tergiversado, más que nada, cierto, por malos testimonios de los evangélicos, aún cierto lo que realmente están todavía dando mal testimonio. Pero el Evangelio del Señor no tiene que ver necesariamente con los evangélicos. El Evangelio tiene que ver con Jesús. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. El hecho que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. Y este fue el gran argumento que el apóstol Pablo dio a los corintios en 1 Corintios capítulo 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación que el Evangelio depende, cierto, de la resurrección. Eso es lo que leemos realmente en este pasaje, en el libro de Corintios 15, 1 al 4. Pero también el versículo 14 y luego 17 al 19 del capítulo 15 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces Pablo, aquí cierto, nos explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es la base que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Jesús. Quiero leer, cierto, lo que la Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, donde el Señor dice lo siguiente. La Biblia dice que además, y aquí está hablando el apóstol Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. ¿Y qué más dice? Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció, dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros, dice, ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amén. Entonces, la Biblia establece que el Evangelio depende, ¿cierto? Y la eficacia del Evangelio depende de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, ¿cierto? Es importante el Evangelio. El Evangelio, dice la Biblia, es el poder de Dios para salvación. Ahora, la tercera cosa que quiero resaltar, y es el último punto, ¿cierto?, que quería tratar en este tiempo, es que la resurrección de Jesús nos garantiza que somos justificados ante Dios. Una vez más quiero repetir esta tremenda verdad. La resurrección de Jesús nos garantiza a nosotros que somos justificados ante Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 26, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, la Biblia nos da a entender que por causa de nuestros pecados la humanidad está separada de Dios. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. La palabra enseña que la paga del pecado es muerte. Luego dice, eso está en Romanos 6:23. Luego dice en Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, dice, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces hay un problema grave que uno tiene que resolver con Dios, que es el hecho de ser justificados sus pecados. La Biblia dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 3. Porque hemos quebrantado la ley de Dios, y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley, porque Dios es justo. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no podríamos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. ¿Qué significa justificación? Significa que uno, ¿cierto?, evidencia una prueba de justicia de alguien. Significa que Dios nos ve justo delante de Él, no por tus méritos ni por nuestros méritos, sino que realmente la Biblia nos dice que fuimos declarados justos por su muerte y su resurrección. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante de Él, delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por tus pecados y por mis pecados, y nos da acceso a una relación eterna con Él. Recuerde, nadie está delante de Dios sin santidad. La Biblia dice que sin santidad, nadie verá al Señor. El salmista, recuerda usted el Salmo 24, dice, ¿quién subirá? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Dice la Biblia eso en Salmo 24, 3 al 6. ¿Quién puede subir
al monte de Jehová. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Alguien puede realmente arrogarse esta cualidad? ¿Realmente usted podría decir que tiene las manos limpias y es un corazón, ha tenido un corazón puro? ¿Nunca ha guardado enojo, rencor? ¿Nunca tiene un mal pensamiento? ¿Quién podrá ser esa persona? Nadie, excepto uno, solamente Jesús. Solamente Jesús. Entonces, la Biblia, cierto, establece que usted puede ser justificado de sus pecados, no por sus obras, no cierto porque guarda los mandamientos, no cierto porque sea una religión, no porque cierto ha hecho todos los sacramentos, o quizás usted es aparentemente cierto para su familia, es una buena persona. Pero la Biblia dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesús nos garantiza que somos justificados ante Dios. Dios nos da un certificado que somos aprobados delante de Dios, que no tenemos mancha, que no hemos pecado en un sentido cierto porque Dios nos ve santos en la presencia de Jesús, su Hijo. Y Él realmente, Jesús se sonríe ante el Padre porque obviamente a través de su sacrificio Él pagó por nuestros pecados. Y a través de su resurrección, la Biblia dice que Él fue resucitado para nuestra justificación. Amén. Entonces, es tan fundamental esta verdad que nosotros, cierto, estamos saltando. Hemos establecido que es importante la resurrección porque certifica la veracidad de las profecías y las escrituras. Hemos también, cierto, establecido que el Evangelio es algo fundamental a raíz, cierto, de que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana, pero nuestra fe es verdadera y certera porque Él resucitó. Le vieron más de 500 personas a la vez. El Señor realmente cambió la historia. De hecho, vivimos en una cronología diferente hoy día. Esa cronología fue afectada por la obra de Cristo, por lo que significó su ministerio, el cambio cierto que hizo en el mundo. Y también, cierto, la resurrección de Jesús nos da la bendición de lo que significa, cierto, la justificación. Ahora, una aplicación personal para usted y para mí. ¿Ha considerado estas verdades y profecías cumplidas en Cristo en cuanto a su muerte y su resurrección como evidencia del amor de Dios por usted? ¿Qué actitud toma, cierto, ante la verdad de la resurrección? ¿Cuál es tu actitud para con Jesús? ¿Es para ti el Hijo de Dios o es solo una persona que no tiene ningún valor para tu vida? Realmente Dios llama a que usted pueda recapacitar. Puede decir que usted ha confiado en Jesús resucitado para tu justificación. Puedes decir que has confiado en Jesús, aquel que resucitó para tu justificación. Si Dios te llamara hoy día, podría decir: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Ya no hay acusación contra mí. Si Dios te preguntara: ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Por qué tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Qué le respondería a usted? Le respondería que usted ha confiado verdaderamente en que Cristo le justificó de sus pecados. Al usted colocar su fe en Él, al haberse arrepentido de sus pecados y vivir para el Señor, podrías afirmar con plena certeza que estás siendo guiado por el Espíritu Santo y que Él habita en tu corazón. Si murieras hoy, tendrías la plena confianza en tu propia resurrección. La esperanza que no quedarás solo como polvo en este mundo. La resurrección de Jesús es la que nos da una esperanza de una nueva vida, ahora, pero también cierto en el futuro. Él murió para pagar por tus pecados, pero ahora resucitó para evidenciar que su muerte fue eficaz para justificarte de tus pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Y le invito realmente a contactarse con nosotros. Si usted necesita, cierto, estudiar la palabra del Señor, crecer en la comunión con Dios. Si usted ha dado un paso de fe, le invito a que pueda seguir, cierto, los caminos del Señor, estudiando su palabra, congregándose en una iglesia que enseña la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Amén.